Bienvenidos a esta séptima sesión del taller de Excel. En esta ocasión utilizaremos algunas funciones de manejo de texto para dar formato a textos que se encuentran, por ejemplo en este caso, todos en mayúscula. En ocasiones necesitamos tener los nombres con mayúsculas y minúsculas. Entonces vamos a utilizar algunas funciones de Excel para llevar a cabo este proceso de sustitución. Igualmente podemos ver ahí que hay muchas claves de lo que son sexos, turnos, estatus, tipos de inscripciones, que pudieran no significar nada para alguien que no conoce el contenido del archivo, por lo cual vamos a utilizar estas funciones de Excel sobre los datos para obtener los valores óptimos y posteriormente eliminar las columnas origen que ya no son necesarias. En este caso, por ejemplo, en el caso de los nombres, vamos a utilizar la función nombre propio en una nueva columna para que me formatee adecuadamente el nombre del alumno. En este caso estará en la celda A2. Entonces aquí vemos que ya convirtió el nombre de mayúsculas a un nombre escrito con la primera inicial mayúscula y lo demás minúscula. Entonces voy a darle doble clic a la esquina inferior derecha de la celda para que me aplique la misma fórmula a toda la columna desde el inicio hasta el final. Como pueden ver ustedes aquí, casi son 5000 datos, pero con una simple función podemos formatear con mayúscula inicial y minúsculas todos los nombres de las personas que están listadas en este documento. Esta es una función que, como ya se les explicó antes, cuando metemos funciones a una hoja de cálculo, la lectura de la misma se vuelve más lento. ¿Por qué? Porque independientemente de que se lo indiquemos o no a Excel, automáticamente cada vez que modificamos una celda, todas las fórmulas vuelven a calcularse. Entonces, a menos que deshabilitemos esta autoactualización, no es conveniente que llenemos nuestro archivo de Excel de demasiadas fórmulas. ¿Qué podemos hacer? Como ya sabemos que este dato va a quedar así invariablemente, porque así lo necesitamos, lo que hacemos es, antes de eliminar la columna A, que es la original, vamos a seleccionar toda la columna donde está aplicada la función, le vamos a dar copiar y posteriormente le vamos a dar en las opciones de pegado, pegar como valores. Y la función va a desaparecer, quedando únicamente los textos con el formato aplicado. Una vez que hacemos esto, podemos eliminar la celda original sin que haya ningún problema. Ahora, ¿qué pasaría si yo intento eliminar la celda original cuando todavía tengo la función? Entonces, toda la fórmula se va a descomponer porque la columna origen del cálculo ya no existe. Entonces, antes de eliminar la columna origen, hacemos la copia, pegamos como valores y posteriormente con confianza podemos eliminar la columna origen de los datos. Al dar doble clic en la división de celda y celda, lo que hago es ajustar al valor más largo la columna. Ahora vamos a suponer que nosotros queremos sustituir lo críptico del sexo para que diga masculino o femenino, o bien para que diga hombre o mujer y sea más claro.
Entonces lo que voy a hacer es una sustitución. Aquí voy a usar una de las funciones de edición de búsqueda para sustituir el reemplazar. Entonces le doy y le voy a decir que todas las M's van a significar masculino. Ahora, ¿qué pasa? Por omisión, y que puedo yo equivocarme al momento de sustituir todos los valores que están presentes en la hoja. Si yo no me fijo lo que estoy haciendo, al dar la sustitución de todos, me va a cambiar también todas las M's que estén en el documento, porque yo le estoy diciendo que todas las M's van a ser masculino. ¿Sí? Eso está mal. Así que voy a deshacer lo que hice y lo voy a hacer de la manera adecuada. Para prevenir que esto suceda, al utilizar la sustitución de valores, le voy a decir que coincida el contenido de toda la celda, para que así únicamente me haga el cambio en aquellas celdas que tengan la M. Y ahora sí los sustituyo todos. Si ven, los nombres no se afectan, pero todavía sigo haciéndolo de una manera inadecuada. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta ustedes, hay dos columnas que tienen únicamente una M, pero no significan lo mismo. La primera columna es sexo, que es donde yo quiero que las M sean masculino, y la segunda columna es turno, que la M ahí significa matutino. Para evitar que se sustituyan en columnas donde no se deben de sustituir los valores, lo que tenemos que hacer es, después de deshacer el cambio, seleccionar únicamente la columna donde yo deseo hacer el cambio. Y esto va a limitar mi búsqueda únicamente a las celdas que están seleccionadas. Entonces, vamos a hacer de nuevo el cambio. Y ahora sí vemos que solo en la columna sexo se aplica el cambio de M a masculino. Ahora, aprovechando que ya lo tengo seleccionado, voy a poner que F sea femenino. Y hago lo mismo, sustituyo todos. Ya lo hago con seguridad porque ya tengo activada la opción de que coincida todo el contenido de la celda. Y además tengo seleccionadas las celdas que son de mi interés. Y ahí nos queda ya la columna sexo con los valores que deseo que se vean en la celda. Lo mismo voy a hacer para el caso de los turnos. En este caso, la M va a ser matutino y la V va a ser vespertino. Y los sustituyo todos. Entonces, así puedo ir yo aplicando lo que es la sustitución de los valores de manera adecuada y además aplicar una función para que me convierta un texto que está todo en mayúsculas a su equivalente en mayúsculas y minúsculas, que es el caso de los nombres propios, nombres de lugares, dependencias de gobierno, empresas, las tenemos que escribir generalmente inicial mayúscula y lo demás en minúscula. ¿Sí? Pudimos observar que mientras no salga yo de la caja de diálogo donde se sustituyen los valores, no puedo deshacer lo que haya yo aplicado en la sustitución de valores. ¿Sí? Es muy importante que seamos conscientes de todas las acciones que vamos efectuando en nuestra hoja de cálculo, para que así podamos tener conciencia de cada paso que damos y además no nos desesperemos si vemos que no nos obedece los comandos. ¿Sí? Cuando una caja de diálogo está activa,
no se va a poder deshacer ningún cambio. Del mismo modo que podemos convertir los textos de mayúsculas a formato de frase, también podemos convertir el texto todo a mayúsculas o todo a minúsculas. Vamos a tomar la columna status y vamos a convertirla a minúscula, usando la función adecuada, se llama minusc. Tomamos el texto que está en mayúscula y lo vamos a convertir a su equivalente en minúscula. Hacemos lo mismo, copiamos toda la columna y la pegamos como texto, como valor, para que la fórmula ya no esté presente. Entonces aquí tenemos mayúsculas en minúsculas, y para convertir a mayúsculas nuevamente todo, usamos la función mayúscula sobre una celda que contenga todos sus valores en minúsculas. Estas funciones pudieran sernos de utilidad en algún momento para darle formato a lo que estamos escribiendo. Entonces, en procesador de texto, la aplicación ofrece la funcionalidad de dar esos formatos a todo el texto o a secciones del texto de manera automática. Excel no tiene en sus menús este tipo de funcionalidad. Sin embargo, como podemos ver aquí, contiene un equivalente de esas funcionalidades de un procesador de texto, pero debemos saber escribir la fórmula adecuada, y también no debemos olvidar copiar y pegar sobre la misma columna los valores para que nuestra hoja de cálculo no tenga fórmulas innecesarias que vayan haciendo más lento el despliegue de los datos, debido a que todas las funciones en una hoja de cálculo se van a volver a calcular cada vez que hacemos un cambio, por mínimo que sea, en las mismas. Cada vez que nos cambiamos de una celda con una fórmula, Excel automáticamente hace la verificación si hubo algún cambio que haya afectado los cálculos. Entonces, para evitar que nuestra hoja de cálculo se vuelva innecesariamente lenta, si alguna fórmula ya no se va a ocupar en el archivo de Excel que tengo, ya se cumplió la función de calcularla y ya no se van a mover los datos, entonces lo ideal es que la eliminemos y dejemos el valor final del cálculo en la celda. Esto es para que ustedes lo sepan cuando estén trabajando con enormes cantidades de datos en hojas de Excel. Las hojas de Excel poco a poco se van volviendo más lentas y tienen un límite definido, tanto en datos que pueden almacenar, número de columnas que pueden meter, y eventualmente si ustedes hacen fórmulas muy complicadas y en muchas celdas, llegará un momento que su hoja de cálculo sea increíblemente lenta para que se actualicen los datos que contiene la misma. Entonces, un buen consejo es ir haciendo los cálculos y posteriormente, si ya tenemos la seguridad de que ese procesamiento de datos ya no es necesario volverlo a calcular, entonces eliminemos la fórmula dejando únicamente los textos en las mismas. Entonces, como podemos ver, son funciones muy sencillas, las más sencillas, pero muy útiles en la mayoría de los casos. Por ejemplo, si ustedes van a combinar un documento
y el formato de los textos no es el adecuado porque está todo en mayúscula o está todo en minúscula, podemos ir formateando las celdas y así evitar tener que hacer a mano la conversión de los datos. Igualmente, si un texto no está de la manera que queremos, podemos modificarlo como lo hicimos con el caso de la columna sexo, con el caso de la columna turno, para que el archivo que estemos manejando tenga el formato adecuado. Generalmente se considera de mala educación enviar los documentos con los nombres en mayúscula, ¿sí? O comunicarnos vía internet mandando todo en mayúscula, salvo que se nos pida expresamente que utilicemos mayúsculas o todo en minúscula. Lo ideal es que los nombres de las personas y de los lugares vayan con el formato de mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Lo mismo, si ya detectamos que por ejemplo aquí hay apellidos que no tienen los acentos, podemos usar la función de sustitución para ir viendo cuáles de ellos podemos sustituir automáticamente. Eso siempre y cuando sepamos cuántos apellidos con acento están omitidos en el texto. Pero en caso de que no lo sepamos, bueno, pues muy bien pudiéramos usar la función de ortografía que se encuentra en Excel, ¿sí? Con la tecla F7 se va a activar el chequeo de ortografía, y entonces el único detalle es que va a intentar ir checando columna por columna. Entonces, si ya sabemos que hay unas que no tienen ningún significado, le damos que lo omita todo. Y cuando lleguemos a palabras que sí sabemos que lleven acento, entonces le vamos a decir que las cambie todas, ¿sí? Aquí vamos Vázquez, José, Jesús, Solís, García, Abdías, Pérez, ¿sí? Algunos no van a estar, los que no estén les vamos a dar que los omita todos, ¿sí? Y los que sí estén los vamos a ir cambiando. Una vez que se termine de analizar todas las incidencias, entonces vamos a ir con un documento que tiene los datos ya formateados como deben de ser. Entonces aquí el detalle es que esto nos puede tomar mucho tiempo, ¿sí? Y que vamos a tener que ser cuidadosos de que no por equivocación cambiemos alguno de los apellidos o de las palabras u omitamos asimismo el componer un nombre. Así que eso nos va a tomar cierto tiempo. No es como la verificación de ortografía del procesador de texto que se va haciendo automáticamente conforme vamos haciendo el documento y que nos va señalando las fallas, podemos decir en caliente. En cuanto van apareciendo las fallas me señala la palabra y me dice que está mal, y yo puedo fijarme qué me faltó, si un acento, una puntuación, me falta una coma, puse 2 espacios. Entonces en Excel es más lento hacer este tipo de chequeos de ortografía, ¿sí? Entonces igualmente el diccionario es un poco más limitado. Y por lo tanto va a ser más tedioso hacer este tipo de cambios, aunque como podemos ver aquí en este ejemplo, es posible hacerlo, como si tuviéramos
un documento de texto de Microsoft Word. Solamente que nos va a tomar más tiempo de lo necesario. Pudiéramos pedirle mejor a quien nos proporcione el documento que nos incluya los acentos desde el origen de la consulta, o desde los datos origen, o desde la captura que se hace del sistema. ¿Sí? Vamos a terminar hasta aquí de hacer la verificación, y más adelante les seguiremos dando algunos tips que hacer con hojas de cálculo de Excel, que les van a facilitar a ustedes llevar a cabo las actividades diarias, ya sea al momento que hacen sus tareas escolares, o bien las actividades en sus trabajos o en sus negocios. Gracias por su atención.